Bueno, hermanos, muy buenos días. Hoy vamos a ver Lucas 7 del 36 al 50, hermanos. Lucas 7 del 36 al 50. Nos dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El que está hablando ahí es Simón. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? ¿O ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, o sea, reitera a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Señor Padre Santo, gracias por esta preciosa porción de la Escritura, Señor, esta parábola, Señor. Mira, Padre Santo, ayúdame a explicarla conforme a lo que el Espíritu Santo quiso plasmar cuando la plasmó allí por medio del evangelista, Señor. Yo te pido, por favor, que hoy nos quebrante, Señor, que esta parábola, Señor, nos haga ver la inmundicia de nuestros pecados pasados, Señor, para que nos ayudes, como esta mujer, Señor, a dar la gloria a Dios, la gloria a Cristo, a quedar rendida siempre a los pies del Salvador. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, la parábola número 44 se llama la parábola del acreedor y de los 2 deudores, hermanos. La parábola del acreedor y los 2 deudores. Vamos a ver 5 capítulos hoy. 5 capítulos. Una introducción muy breve. En un segundo capítulo vamos a ver el acreedor. En un tercer capítulo, el verdadero creyente. En un cuarto capítulo vamos a ver el que puede que no sea creyente. Y ahí vamos a hablar de Simón. Y en el último capítulo, la fe que da el perdón y la paz, hermanos. La fe que da el perdón y la paz. Primer capítulo, hermanos, la introducción. ¿Cuál es el énfasis de nuestra parábola del día de hoy? Hermanos, trata de la deuda del pecado. El consuelo del perdón mediante la fe única en el Hijo de Dios, en Cristo. ¿Para qué? Para ser perdonados nuestros pecados, cancelada la deuda y estar en paz con el Señor. ¿En qué contexto está esta parábola, hermanos? Si ustedes leen ahí atrásito, Lucas 7, del 30 al 35, que vemos que los fariseos e intérpretes de la ley han rechazado el mensaje de Juan el Bautista y de Cristo. Les leo: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararéis los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis,
Os endechamos y no lloraste. Es decir, les predicaron, les hablaron y no quisieron entender. Porque vino Juan, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermanos, entonces en este contexto está esta parábola, hermanos. Es más, si ustedes miran el verso 29, y quiero hacer un énfasis acá, el verso 29 viene diciendo, y todo el pueblo y los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos, justificaron a Dios. Ellos sí creyeron en Dios. ¿Y quienes no creyeron en Dios? Los fariseos y los intérpretes de la ley. Y en ese contexto está esta parábola. Entonces él empieza a contar esta historia. Y Simón era un fariseo. Y los que estaban a la mesa con Simón también eran fariseos. No estoy diciendo que los fariseos no puedan ser salvos. Pablo era un fariseo, y un fariseo súper estricto, mejor dicho, de los más grandes fariseos, y fue salvo, lógicamente. Pero quiero hacer esa énfasis. Los publicanos era lo peor de la sociedad en ese momento. Las prostitutas, por eso le dice a ellos, a los fariseos, dicen, las prostitutas y los recaudadores de impuestos van delante de ustedes al reino de los cielos. Cuando están orando, ¿quiénes están orando? Dos personas, un publicano y un fariseo. ¿Y quién es el que dice, si yo de lejos, Dios, sé propicio a mi pecador? El publicano. El fariseo no es el que dice eso. Entonces quiero dejar claro eso para que entendamos el contexto en el cual está esta parábola, hermanos. Nos dice Matthew Henry con respecto a la parábola: nadie puede percibir verdaderamente cuán precioso es Cristo y la gloria del Evangelio, salvo el quebrantado de corazón. El autosuficiente se disgustará, pues el Evangelio anima a los pecadores arrepentidos. Él no le va a gustar que personas lleguen a los pies de Cristo. El fariseo limita sus pensamientos al mal carácter anterior de la mujer. Es que el punto no es qué éramos antes, hermano. Todos éramos lo peor de lo peor, hermano. Pero el fariseo se fija en eso. El fariseo se dice, pero ¿cómo el Señor puede salvar a esta persona? ¿Cómo puede el Señor dar perdón a estas personas? Ese es el punto, hermano. Ese es el punto. En vez de regocijarse por las señales de su arrepentimiento. Sin perdón gratuito, ninguno de nosotros puede escapar de la ira venidera. Y perdónenme, y hago un énfasis ahí. Y eso es lo que no entienden hoy. O sea, el Señor estuvo siempre con pecadores, con prostitutas, con todo eso, hermano. Pero el Señor, sin importarle su vida pasada, lo que hizo fue llamarlos al arrepentimiento, pero para que dejaran esa vida. Eso es lo que no entienden hoy en la iglesia moderna. Entonces creen que como Jesús estuvo con pecadores, entonces nosotros nos debemos revolcar con los pecadores. No, el Señor estuvo con ellos, pero llamándolos al arrepentimiento. No hizo acepción de personas, de pecados en ese sentido. Pero hermano, después de eso, las personas que se arrepintieron abandonaron esa vida. Nuestro bondadoso dice, sin perdón gratuito, ninguno de nosotros puede escapar de la ira venidera. Nuestro bondadoso Salvador lo compró con su sangre para darlo gratuitamente a todo aquel que cree en él. Cristo, por una parábola, obligó a Simón a reconocer que la gran pecadora que fue esta mujer debía demostrar amor más grande por él cuando le fueron perdonados sus pecados. Aprender que el pecado es una deuda y que todos nosotros somos pecadores y deudores del Dios Todopoderoso. Algunos pecadores son deudores mayores, eso es cierto, pero sea nuestra deuda más o menos grande, es más de lo que somos capaces de pagar. Ese es el punto del Evangelio, hermano. Usted sea mucho o grande pecador, usted no puede pagar esa deuda. Y ahí está el punto del Evangelio y la urgencia de Cristo. Dios está presto a perdonar, y habiendo adquirido su Hijo el perdón para los que creen en su Evangelio, lo promete, y su Espíritu sella a los pecadores arrepentidos y les da consuelo, hermanos. Mantengámonos lejos del espíritu orgulloso del fariseo y dependamos solo y únicamente de Cristo y regocijémonos en Él. Y así estemos preparados para obedecerle con más celo y recomendarlo con más fuerza a nuestro alrededor, es decir, predicar de Cristo.
Mientras más expresemos nuestro dolor por el pecado y nuestro amor a Cristo, más clara será la prueba del perdón de nuestros pecados, hermanos. Qué cambio maravilloso efectúa la gracia en el corazón y la vida de un pecador y en su estado ante Dios, hermanos. Por la completa, mira, completa, hermanos, remisión de todos sus pecados por la fe en el Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, vamos a entrar a un segundo capítulo que es el acreedor. El acreedor. Dejen siempre una marca, como siempre, de la palabra, pero esta vez aún más, hermanos, porque vamos a estar mucho tiempo metidos en cada punto de la palabra. Vamos al verso 40 y 42, de ahí de la palabra, Lucas 7. Nos dice: entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces vamos a hacer el énfasis en el acreedor. En el acreedor. Hermanos, aquí primero hay una cosa que es importante tener en cuenta. Aquí nos muestra también la deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Si ustedes revisan el verso 39, hermanos, ahí está diciendo que Simón dijo para sí. O sea, Simón estaba hablando solo. O sea, Simón no estaba diciendo en voz alta las cosas que estaba diciendo. Dijo para sí. ¿Y qué pasa dentro? Jesús le dijo, el Señor Jesucristo conocía los pensamientos del corazón. Aquí también nos muestra eso el Señor Jesús. Jesús muestra su deidad y nos lo muestra no solamente con eso, porque también conoce a esta mujer. Ella nunca la había visto en su vida, su pasado y su presente condición. Sabe lo que Simón se ha estado diciendo, es lo que les decía ahorita, porque dice, él se dijo para sí. Por tanto, él es un profeta. No es un profeta, de hecho, él es el profeta. Uno que discierne las intenciones del corazón y la mente. Él es el Salvador divino, hermanos. Omnisciente, es decir, que todo lo sabe, investido de autoridad para perdonar pecados. Y aquí ya empieza él a mostrar, o pues no empieza, digamos, en esta parábola específicamente, recuerde que ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y un atributo único de Dios, porque ese atributo no lo tiene nadie más, es la omnisciencia de Dios, es decir, que todo lo sabe. Entonces aquí Cristo, o también en esta parábola, muestra que Él es omnisciente, es decir, que Él es Dios. Hermanos, pero particularmente con el acreedor. ¿Qué es un acreedor? Es alguien que presta algo y a alguien le debe. Todos somos deudores de ese acreedor, hermanos. Unos más que otros, es cierto. Aquí habla de 500 y de 50, como que hace dos extremos. Pero con una deuda, hermanos, impagable al acreedor divino. Y ese es el punto. Hermanos, nuestra deuda con Dios son los pecados cometidos a lo largo de nuestras vidas. Todos sabemos, y yo sé que aquí nadie es capaz de decir que no es pecador o que nunca ha pecado. Todos sabemos que somos pecadores. El punto es entender eso, hermanos. Entenderlo en el corazón. La paga del pecado es muerte, hermanos. Es muerte, nos dice Romanos 6:23. Pero ¿qué quiere decir muerte? Es que ese pecado, esa culpa por ese pecado, nos condena al infierno eterno, a tinieblas, a confusión perpetua. Es la deuda justa que merecen nuestros pecados, hermanos. Es la deuda justa. Yo sé que aquí de manera general nosotros conocemos esto, pero se me hace que no lo entendemos muchas veces como debe ser. Por lo menos no como lo entendía esta mujer. Tenemos todos, hermanos, todos, absolutamente todos, o teníamos antes de Cristo, pero así de manera general la condición del ser humano, una deuda impagable, una deuda que no podemos pagar en vida con nada, hermanos. Escúcheme bien, con nada. Ni siquiera el infierno alcanza, ojo acá, ni siquiera el infierno alcanza, pues nadie sale de allí. Si el infierno alcanzara, habría un momento en el cual usted puede salir. Pero es tan grande la deuda, tan infinita la deuda, que ni siquiera el infierno alcanza para que usted y yo paguemos esa deuda, hermanos. Por eso tal cosa como el purgatorio es realmente una blasfemia y una herejía tal, hermanos, porque nos quiere decir que la deuda es pagable, se puede pagar, y no solo que se puede pagar, sino que la puede pagar uno mismo.
Y eso ustedes saben que lo enseña la Iglesia Católica Romana. Hermanos, pero no solo eso, sino que nada alcanza para pagarla. Es lo que vengo diciendo. Ni dinero, nada en esta tierra, ni dinero, ni oro, ni plata, ni buenas obras, ni sacrificios, ni ritos, ni sacramentos, hermanos. Hermanos, así no se puede pagar la deuda. Así no se puede. La deuda, hermanos, vayan buscando Colosenses 2, del 13 al 15, hermanos. La deuda, hermanos, la deuda, escúchenme bien. Esa deuda que tenemos con el acreedor divino fue pagada con la sangre preciosa del Hijo de Dios, derramada en la cruz. Él, y únicamente Él, hermanos, escúchenme bien, lo hizo posible. Por eso nosotros todavía no podemos estar cavilando en si una persona murió sin ser cristiana, sin conocer el Evangelio, sin haberse arrepentido, estarlos condenando para el cielo, hermano. O sea, es que no hemos entendido. Por más buena persona que alguien haya sido en esta vida, hermano, no le alcanza, porque sus pecados lo condenan. Puede que sea un deudor de 50, pero hermano, aún así no le alcanza para pagarlo. Entonces, hermano, esa deuda fue pagada con la sangre preciosa de Cristo, estando, dice Colosenses 2, del 13 al 15, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, hermanos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén por estas palabras, hermano. Amén por estas palabras. Hermanos, la corte celestial nos declara libre de deudas por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Cristo. La deuda ha sido cancelada, hermanos, pero esto nos muestra que Dios no pasa por alto el pecado. Alguien tiene que pagar esa deuda, hermanos. El acreedor alguien le debemos a él, hermanos, y él no se puede quedar con esa deuda simplemente dejándola pasar, hermanos. No puede ser así, hermanos, porque estaría violando su justicia, uno de sus mayores atributos, la justicia de Dios, hermano. Entonces alguien tiene que pagar, y ese alguien es el precioso Hijo de Dios. ¿Y cómo lo paga? No lo paga con oro, plata ni nada de esas cosas. Lo paga con la preciosa sangre del Hijo de Dios, con su preciosa y hermosa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Pero no simplemente así nos limpia de nuestros pecados. ¿Cómo se hace? Y eso es el énfasis también de esta parábola. Es por la fe en Cristo. La fe en Cristo nos da acceso a ser limpiados y rociados con la sangre del Cordero, hermanos. Y ya vamos a ver lo que implica la fe, hermanos. Lo que implica la fe, porque no es una fe vacía, hermanos. No es una fe de boca ni de labios para afuera. Es una fe que produce un arrepentimiento genuino, hermanos, y un cambio en la vida de todos, como lo vemos ahorita con la mujer, hermanos. Mira, hermanos, Cristo canceló esa deuda. La deuda fue cancelada. ¿Cuándo? Mire, Isaías 53 nos dice que Jehová, el Padre, Dios Padre, quiso quebrantar al Hijo, hermanos. La agonía de Cristo en la cruz, y Él, después de sufrir allá, estaba en Getsemaní, va a la cruz, sufre, pero Él da el grito de victoria más grande que ha escuchado la humanidad, hermanos. Consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ya pagué, la deuda fue pagada, yo ya triunfé en la cruz, fue la victoria de la cruz. Ese es el grito más grande, tal vez, que ha escuchado la humanidad. Cuando Cristo dijo, consumado es, hermano, consumado fue. Ese es el Hijo de Dios, que fue y soportó la ira de Dios por amor a un pueblo que no lo merecía, hermanos. Por deudores de 50, de 100, de 200, de 500 y hasta más, hermanos. Eso éramos nosotros. Y Él dijo, consumado fue. El grito más grande. No como dice el anticristo Francisco, que fue el fracaso de la cruz. No, hermanos. Fue la victoria de la cruz. La victoria, el grito más grande que ha escuchado la humanidad, tal vez, hermanos. Consumado fue, hermanos. Consumado fue. Al pagar esa deuda, hermanos, por nosotros, nos compra, hermanos. Nos compra, nos paga. Cuando una deuda, o sea, al comprarnos, ya estábamos en una deuda impagable, hermanos, pero Él va y nos compra, paga esa deuda y se hace nuestro amo. Le pertenecemos. Dice Corintios, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ya son de Dios, le pertenecen al Señor. Por eso, hermanos, estamos obligados, usted y yo, a obedecer a aquel que nos compró, a nuestro amo. Somos esclavos de Cristo, hermano, porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Recuerde que cómo se marcaban, no solo a los esclavos, sino a los animales, a las vacas. ¿Cómo se marcaban? Los ponían un sello, les ponen de hecho aún un sello, hermano. Decir, eso a mí me pertenece. Así usted y yo, si de verdad somos de Cristo, ya estamos sellados, estamos marcados con tinta indeleble, y es la sangre de Cristo, hermanos. Hermanos, vamos a entrar a un tercer capítulo, que es el verdadero creyente, hermanos, el verdadero creyente. Vamos a ver el ejemplo de la mujer, la que mucho ama, hermanos. La que mucho ama. Verso 37 y verso 38, hermano. Nos dice la escritura, hermanos. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, se le da la palabra, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume, hermanos. Los ungía con el perfume. Entonces, hermanos, vamos a traer algunas características, seguramente hay más, hermanos. ¿Cuál es la característica de un verdadero creyente, hermano? Lo primero es que ha sido perdonado, hermanos. Esta mujer había sido perdonada, o dentro del ejemplo de la parábola, era aquella que había sido perdonada con 500 denarios, hermano. 500 denarios corresponden al salario, cada denario correspondía al salario de un día. Entonces más o menos eran 500 días de salario. Entonces digamos que era un dinero bastante importante, pero él simplemente lo hace como una parábola para mostrar que era grande la deuda, impagable. Nos dice que ha sido perdonada. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, perdonada. Hermanos, en este pueblo había una mujer muy conocida por su mala reputación. No se sabe si era una ramera o no. De hecho, una mujer podía ser pecadora sin ser ramera. Tal vez sí lo era, una prostituta. Tal vez sí lo era, pero tal vez no nos lo dice la escritura. No sabemos exactamente si lo era o no lo era. Independientemente de eso, por su arrepentimiento, por su llorar, se nota que había una mujer que tenía una muy mala reputación y había cometido muchos pecados antes de haber llegado a Cristo. Tal vez sí lo era. Además, es claro por el presente relato que a pesar de lo que hubiera hecho, ya no lo hacía. O sea, si era una pecadora terrible, prostituta, lo que haya sido no importa. Ya en ese momento ya no lo hacía. Ya se había arrepentido genuinamente. El que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que hacía esto no lo haga más. Debe haber oído las palabras de Jesús anteriormente, lógicamente. De hecho, hermanos, con eficacia salvará. Esta mujer ya era salva en ese momento. Esta mujer no se hizo salva en ese momento cuando llegó a los pies de Jesús. Y eso es importante que lo tengamos claro, hermano. Ella no llegó en ese momento y fue salva. Ella ya era salva. Y como ya era salva, ella simplemente quería darle gloria al que la había salvado. Ese era un genuino arrepentimiento, hermanos. Estaba presente ahora en su corazón la conciencia de haber sido perdonada por Dios. De otro modo, ¿cómo podemos explicar el hecho que, habiéndose enterado que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, trajo consigo el jarro de alabastro con perfume, hermano? Ella fue a darle las gracias, fue a darle la gloria. Lo que el Señor, y lo vamos a ver al final, estaba haciendo en esa parábola, era reafirmándole: tu fe, tus pecados ya fueron perdonados, vete en paz. Eso es lo que le estaba diciendo. Hermanos, aquí encontramos personas tal vez con pecados muy escandalosos en su vida pasada. Aquí vemos a la prostituta, al recaudador de impuestos, al ladrón, al drogadicto, a la oveja negra en las familias, al que es un problema en la sociedad, hermanos, al vil y menospreciado. Pero ¿qué, hermanos? Arrepentidos de sus pecados. Como nos dice Corintios, no erréis. Eso erais algunos de vosotros. Y da una lista de todos esos pecados. Eso eran algunos de vosotros. Hermanos, entonces era una deuda muy grande. Era una persona que era muy consciente de su pecaminosidad.
Por consiguiente, como ya había sido perdonada, estaba agradecida. Dice el verso 37 en la parte B. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Trajo un frasco. Ella sabía, estaba Jesús, mi Salvador, yo quiero ir a ver, yo quiero ir a tocar, yo quiero ir a estar con Él. Ella sintió la necesidad de traer una ofrenda de acción de gracias a quien había sido el instrumento en el cambio de su vida. No era del todo extraño que personas, mire, ojo acá, hermanos, no era del todo extraño que personas no invitadas entrasen en una casa donde se ofrecía una cena. Miren lo que sucedía en ese momento. O sea, alguien que no era invitado, ¿qué pasaba? Muchas veces pasaban estas cosas. Generalmente se sentaban a lo largo de las paredes a observar todo lo que estaba ocurriendo y hasta se ponían a conversar con alguno de los invitados. O sea, estaban afuera, pero estaban mirando lo que estaba pasando. Pero adentro de la casa estaban celebrando una cena. Pero estas personas hacían, digamos, cerca de esas personas y podían incluso hablar con los invitados. Sin embargo, que esta mujer en particular, conocidísima como pecadora, tuvo el valor de entrar en casa de un estricto fariseo, sí que era algo extraordinario, hermanos. Es como que ella se pasó, se metió. El único modo de explicarlo es suponer que la urgencia que ella tenía de expresar su gratitud a Jesús era tan irresistible que nada pudo detenerla de hacer lo que ella quería hacer, hermanos. Nada pudo detenerla. Ella quería estar con el Señor Jesucristo, quería estar allá con Él. Hermano, era una persona que no tenía justicia propia, no la tenía, no tenía orgullo. Ella entendía lo que era, de dónde la había rescatado el Señor, y lo único que quería era darle la gloria a Él. Ella entendía totalmente su depravación anterior, sus pecados perdonados, la necesidad que había tenido de un Salvador y la necesidad que tiene de seguir teniendo a su Señor. Y por tanto ella estaba muy agradecida con Él de todas estas cosas, y por eso va hacia el Señor y lo busca. Entonces, ¿qué produce eso, hermano? ¿Qué ha producido eso? ¿Cómo vemos una verdadera persona así, que es agradecida con el Señor? Pero también, ¿eso qué quiere decir? Que tiene un arrepentimiento genuino, es verdadero. No son lágrimas por lágrimas, son arrepentimiento verdadero por todos sus pecados que ha cometido y por los cuales Cristo tuvo que morir en la cruz para cancelar la deuda. ¿Por qué sabemos que es un arrepentimiento genuino? Porque nos muestra que ella está a sus pies, es como esclava, humillada, llorando por sus pecados, y no solo eso, dando lo mejor al Señor. Ella coge el frasco de alabastro más caro y se lo entrega al Señor. Eso muestra el amor que hay en ella. Ya vamos a ver un poco más en detalle de esas cosas, hermano. Mire, dice en el verso 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume, hermano. Yo no sé, hermano, yo siempre que voy a esta parábola, hermano, personalmente digo, hay una confrontación grande, por lo menos en mi corazón, cuando veo a esta mujer, hermanos. Abrumada por un genuino pesar por su vida pecaminosa pasada, la mujer está a los pies de Jesús. Mire, ¿cómo estaba? Piernas estiradas hacia... Mire, ¿cómo se hacía normalmente cuando ellos estaban en una mesa comiendo? Ellos normalmente se acostaban con los pies, con los pies hacia atrás, acostados. Haga de cuenta que yo estoy aquí acostado y estaban comiendo. ¿Sí me hago entender? Entonces los pies los tenía hacia atrás, estaban recostados así. Esa mujer estaba a los pies de Jesús, o sea, estaba atrás del Señor. Estaba atrás del Señor. Eso muestra, todavía es mucho más diciente lo que está pasando en ese momento. Ha venido hoy para ungir a Jesús con perfume costoso y fragante, no solamente con aceite de oliva común. Nada es demasiado bueno para ofrendarlo al Señor Jesucristo. Un pesar abrumador por el pecado del pasado se mezcla con una profunda gratitud por el sentido presente de perdón. Su corazón está lleno hasta rebosar de amor y reverencia por aquel que le abrió los ojos y produjo un cambio tan radical en su vida. Ella estaba en lágrimas. Esta agua del corazón cae sobre los pies de Jesucristo. Impulsivamente ella hace lo que en aquellos días ninguna mujer debía haber hecho en público. Se desata la cabellera, hermanos. Ustedes saben que la cabellera
Eso lo explicaba en ese momento. La cabellera representa la gloria de la mujer, hermanos. La gloria de la mujer. Y con esa gloria, la parte más alta, la más parte tal vez o más sublime de una mujer, está entregada a los pies del Salvador, a la parte más baja de una persona, hermanos. Lo más grande, lo más importante, lo más honroso, se lo está entregando a la parte más baja de Cristo, del Salvador. Entonces, inclinándose con el cabello suelto, mientras sigue llorando continuamente, sigue secando los pies de Jesús, los besa y del frasco ya roto derrama el perfume sobre ellos, hermanos. Hermanos, esto muestra un corazón quebrantado, humillado delante de Dios, del Salvador, ante Cristo. Mire, hermanos, es lo mismo que les decía, lo del publicano que se golpeaba el pecho en ese momento. Hermanos, pero estas personas verdaderamente, ¿qué les pasa? Son personas que ustedes notan el cambio muy visible, y de hecho, hermanos, eso es para todos. Yo no quiero aquí hacer énfasis como en un cristiano genuino y en un no cristiano, o un falso cristiano, o más bien, en un cristiano carnal, hermano, porque todos debemos ser así, hermanos. Todos debemos ser así. Mire, el cambio es muy visible, hermanos, y así debe ser con nosotros. Debe haber un antes y un después de Cristo. Un antes y un después de Cristo. ¿Por qué? Esta mujer muestra una entrega total al Señor. Deja el mundo, el pecado, se hace esclava de Cristo y da lo mejor que tiene a su Salvador, hermanos. Esta mujer muestra que ama mucho al Redentor. Sus muchos pecados han sido perdonados. Miren lo que dice el verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, hermanos. Y eso, ahorita lo vamos a ver. Esa tal vez es la condición de algunos de nosotros, hermanos, que no nos creemos tan pecadores y por tanto no amamos como debemos amar, hermanos. El desborde de amor es resultado del hecho de estar consciente de haber sido perdonado de muchos pecados. Por su parte, Simón, miren, se consideraba justo, perdonado. Es más, habría que preguntarnos si alguna vez sintió la necesidad de ser perdonado. Por lo que muestra, no parece mostrar esa necesidad de perdón. Y miraba a la mujer como pecadora sin perdón. Jesús muestra que por su falta de amor hacia él mismo, o sea, hacia Cristo, es Simón quien da muestra de no haber sido perdonado nunca. Tal vez es atenuado posteriormente con ser perdonado poco, porque tal vez lo que está haciendo el Señor es predicándole el Evangelio para que se arrepienta y se dé cuenta que aunque él no es un pecador tan grande como esa mujer, aunque es el de 50, necesita salvación y vida eterna, hermanos. Mientras la mujer se regocija de la libertad de culpa que ha recibido como un don de la gracia de Dios. Hermanos, estos son los ejemplos que usted y yo debemos seguir, el ejemplo de la mujer. Miremos el ejemplo también de aquella otra mujer, María, ¿recuerdan? Que escogió la mejor parte, sentada a los pies del Señor, oía su palabra, mientras Marta, afanada y turbada, estaba en otras cosas, hermano. Pero dice que María escogió la mejor parte, a los pies del Señor. O cuando lo buscaba esta misma María, no la de la parábola, sino María, cuando lo buscaba con angustia y al verle cayó rendida a los pies del Señor, pues solo él podía evitar la muerte de Lázaro, y le dijo, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. O como cuando, al igual que esta mujer, que no es lo mismo, ungió los pies del Señor, esta María, ungió los pies del Señor, honrando con lo mejor al Salvador divino, el prometido desde el principio. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Hace la misma escena que hace esta otra mujer, hermanos. Ay, hermanos, estas personas eran conscientes quién era Cristo, hermano. Verdaderamente entendían quién era Cristo. Y verdaderamente entendían que habían sido perdonadas y salvadas. Y los muchos pecados perdonados. Por eso amaron mucho, hermano. Por eso amaron mucho. Entonces, hermano, esto es un llamado a usted y a mí, hermanos, a que meditemos en todos nuestros pecados. Un buen ejercicio, hermano, es estar siempre repasando los 10 mandamientos, hermano,
Porque esos 10 mandamientos nos muestran cuánto pecado ha perdonado el Señor en nosotros, si es que ya fuimos perdonados. Y si nosotros hemos sido cristianos, entre comillas, que hemos venido, que hemos estado, que esto, que hemos participado, que hemos hecho como el fariseo, que hemos estado en la mesa con el Señor como este fariseo, pero que no hemos entendido de cuánto pecado tenemos que ser perdonados, vayamos a los pies del Señor y pidámosle perdón, y la deuda será cancelada, hermano, y sirvámosle verdaderamente. Vamos a entrar en un cuarto capítulo que vamos a hablar de Simón el fariseo, el que puede que no sea creyente, el que poco ama, o si realmente ama. Esa sería la pregunta. ¿Realmente amaba, familia? Simón, yo creo que no. Simón no amaba al Señor. Yo creo que el Señor le estaba predicando el Evangelio para que entendiera la deuda de su pecado, que aunque podría ser 50, no 500, él necesitaba ir en arrepentimiento a Cristo. Estas personas saben del Señor, conocen del Señor, pero puede ser aparente. Estas personas han estado en la casa y han cenado con el Señor, han tomado la cena del Señor, han comido con el Señor. Mire, dice el verso 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa, hermanos, se sentó en la mesa. ¿Por qué hizo esta invitación Simón? Nos dice el comentario bíblico, no se nos dice realmente la razón de la invitación. Sin embargo, en los versos 44 y 46, que vamos a ver ahorita más adelante, indican claramente que no lo hizo motivado por el amor. O sea, el amor al Señor, ni siquiera por tener una elevada consideración del Señor. Puede haber sido motivado por la curiosidad, habiendo oído que muchas personas estaban llamando al Señor gran profeta. Si ustedes revisan el capítulo 7, en el verso 16, anterior a la parábola, él había resucitado a la hija de la viuda de Naín, de la viuda de Naín, perdón, Naín era donde estaba. Y dice ahí, todos tuvieron miedo, glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Tal vez la invitación de él era porque sabía que era alguien que estaba cogiendo mucha fama, mucho reconocimiento, un gran profeta, y dijo, venga, vamos a mirar a ver quién es este, vamos a mirar quién es este. Puede ser que también lo haya invitado para ver si había que dar consideración a la fama que este así llamado profeta estaba adquiriendo. Vamos a ver si es cierto todo lo que están diciendo de él. Quiero mirar a ver quién es él. Es posible incluso, y no podemos descartar esta posibilidad, que quisiera tener alguna oportunidad de encontrar base para formular alguna acusación contra el Señor Jesús, como generalmente hacían los fariseos. Lo invitaban al Señor Jesús a comer, pero ¿para qué? Para tentarlo, para hacerle preguntas, para ver qué respondía y estas cosas. No podemos descartar esa posibilidad en esta parábola. Como sucedió cuando sanó al hombre de la mano seca, ya también antecitos en Lucas 6:7, que dice, le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Mira, hermanos, el Señor, yo les decía, comía con publicanos, hacía grandes banquetes, lo invitaban a grandes banquetes, comía con los fariseos, recibía muchas invitaciones, hermano. Pero, hermano, comer con el Señor Jesucristo no garantiza absolutamente nada, hermanos. No garantiza nada, hermanos. Nada garantiza haber estado en la iglesia años y años tomando, por ejemplo, la cena del Señor, haberse bautizado, haber hecho una serie de cosas. Eso no garantiza, hermano, absolutamente nada. Por supuesto, hermano, que un cristiano verdadero se congrega en la iglesia, es juicioso, toma la cena del Señor y esas cosas, pero eso no garantiza nada, hermanos. Hermanos, es que ¿qué es lo que pasa? Que hoy ser cristiano está de moda. Ser cristiano, entre comillas, y lo pongo entre comillas, no cristiano radical y firme. Ese cristiano radical y firme no es popular. Pero el cristiano de la iglesia moderna, el del neocalvinismo, ese cristiano que se amolda al mundo actual, ese cristiano sí está de moda. Hermanos, hoy no se ve tan mal pertenecer a una iglesia cristiana como lo era hace unas décadas. Hoy no se ve tan mal.
hoy es bien recibido. Pertenecer a una iglesia, comer con el Señor. Estoy hablando de eso, no estoy hablando de un cristiano firme y radical. Un Jesús popular es lo que se vende hoy en las iglesias. Un show, un Cristo adaptado a la cultura y no Cristo impactando y denunciando la cultura de hoy, hermanos. Hoy pensamos, no, es que eso eran otras épocas, hermano. Le dicen a uno, no, hermano, está adaptándolo, no, es que como estamos en esa época, un Jesús, si estuviera en esta época, el Señor Jesucristo haría no sé qué. Hermanos, eso es lo que nos muestran y eso es lo que nos han venido enseñando mucho tiempo, hermanos, tristemente. Mira, hermanos, sabe el Señor esta persona, por tanto, y también es una persona que tiene orgullo y justicia propia. Ellos rechazan y menosprecian al creyente fiel, como hacía este Simón, y ya lo vamos a ver. Y niega, no solo eso, o sea, no solo rechaza al creyente fiel, sino que niega al Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver con Simón. Dice en el verso 39, hermano, léalo. Cuando vio esto el fariseo, Simón, que le había convidado, dijo para sí: señalando al Señor, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hermano, un hijo de Dios creo que no hace esto. Creo que un hijo de Dios no haría una cosa como esta. Simón, un fariseo típico, se siente ofendido por lo que la mujer está haciendo. Se siente herido en su sentido de la decencia por el hecho de que Jesús tolera tal conducta de parte de ella. Está convencido que si Jesús hubiera sido profeta, inmediatamente habría tenido discernimiento en cuanto al carácter de esta intrusa de baja categoría, esta pecadora, entre comillas, que ha sido, como sea, sí seguía siendo, pero ya era perdonada. Habría despedido a esa mujer Cristo, o sea, si él fuera profeta, piensa Simón, habría despedido a esta mujer de reputación infame. Simón, con su autojusticia, no entendía o no quería entender que Jesucristo se asociara con pecadores con el fin de que fueran salvos, hermanos. Él no lo podía entender. Mire, estas personas no se creen tan malos, se creen buenas personas. Ahora, ellos nunca van a negar que hay pecado. Ellos dicen cosas como estas: al fin y al cabo todos somos pecadores, ¿no es cierto? Así lo dice, de esa manera, para justificar sus pecados. Pues al fin y al cabo todos somos pecadores. Al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia? Mire, hermanos, mire lo que dice Lucas 5:31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no vino a llamar personas que no necesitaban de un médico, o creían no necesitar de un médico, porque realmente sí lo necesitan, por supuesto. Mira, hermanos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, a personas que merecían la ira de Dios, que eran conscientes de su pecaminosidad, personas que habían reconocido cuánto pecado habían cometido. Él no vino a estar con ellos, a congraciarse y a darle palmadas en la espalda. Aquí dice, no vino yo a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, hermanos. No a sentarse, charlar, conversar y aquí no pasó nada. No. Él viene a llamar al arrepentimiento, como lo hace nos lo muestra en todo el ministerio de su vida, hermanos. Siempre estaba anunciando el evangelio y que creyeran en él. Estas personas creen que el reino de los cielos es para los buenos, no para aquellas personas viles y menospreciadas. Como lo dice la oveja perdida previamente, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban. O sea, los publicanos sí, los pecadores que se sentían pecadores, pero los escribas y fariseos murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Ay, hermanos, estas personas tienen pecados socialmente aceptables en la vida, socialmente aceptables. Son personas que en su vida, antes de conocer, y digo conocer entre comillas, antes de haber sido llamado cristiano, un cristiano nominal, antes de eso, antes de empezar a haber venido a una iglesia cristiana, eran buenos hijos, eran buenos padres,
eran buenos trabajadores, eran buenos estudiantes, ellos no eran problema para la sociedad. No estoy diciendo que eso esté mal, por supuesto que no. No estamos diciendo que eso esté mal. Y no queremos que un hijo de nosotros sea un mal trabajador. No estamos tampoco diciendo eso. Hermanos, pero estas personas normalmente eran así, y hay un grave peligro con usted ser una persona moral. Desde pequeño ese es el problema. Cuando nosotros de pronto a los hijos solo le enseñamos moralidad, normas. Y sí, esto está mal, bien mal, bien mal, bien mal, pero no le hacemos siempre ver la necesidad que tienen de Cristo, de Cristo. Miren, ellos no son problemas, nunca fueron problemas para la sociedad. Nunca, ellos nunca estuvieron metidos en problemas legales, ellos siempre pagaron sus impuestos a tiempo, ellos nunca tuvieron ninguna clase de problemas. Ellos siempre han sido, si no son cristianos aún, moralistas, religiosos. Estos son los que salen a marchar, como hace la iglesia moderna, con la iglesia moderna, como hace la iglesia católica romana, como hacen las demás religiones. ¿Por qué? Porque para estas personas la segunda tabla de la ley, es decir, lo que tiene que ver con el amor al prójimo, es más importante que el amor a Dios. Entonces ellos se dan la mano con alguien que vaya en contra del aborto, así sea un blasfemo, un hereje o una persona idólatra. ¿Usted los ve? No, católico. Los dos creemos que el aborto es malo, no hay problema. El aborto es malo, segunda tabla de la ley, no matarás. Segunda tabla de la ley. Pero a mí no me importa que usted sea un blasfemo, que usted deshonre a Dios, que usted sea un idólatra. Me doy la mano con usted. ¿Se dan cuenta? Porque para ellos es más importante, por ese falso amor, ese falso, ¿cómo se llama eso? Humanismo que hoy tenemos, hermanos. Y por supuesto, el aborto es malo y nosotros como cristianos debemos oponernos rotundamente a todas esas cosas, hermano. Y denunciarlo cuando podamos hablar de esas cosas, hermano. Pero dos cosas. Primero, no nos unimos con nadie para hacer esas cosas. Y segundo, hermanos, si nosotros no llevamos a Cristo, no hicimos absolutamente nada. No hicimos nada. Estas personas no se sienten pecadores realmente, esa es la realidad, no se sienten verdaderamente pecadores. Estas personas aún conocen la palabra, pero no son conscientes de la gravedad de sus pecados. Ellos pueden estar en el de 50 denarios. La pregunta es, ¿serán o no serán perdonados? El Señor ha perdonado de esa clase a muchos a lo largo de la historia, a muchos de acá. De hecho, pudimos haber sido de esos. Hermanos, el problema está en si son o no son perdonados. Si entendieron que aunque fueran 50, necesitaban de Cristo, necesitaban humillarse a Cristo. Mire, dice el verso 43. Respondiendo Simón dijo: el Señor le pregunta que cuál amará más, que cuál de los dos amará más, el de 50, el de 500 o el de 50. ¿Y qué responde Simón en el verso 43? Respondiendo Simón dijo: pienso, subraya la palabra pienso, que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Entonces esas personas entienden, conocen, saben de esas cosas. No son personas ignorantes en la palabra de Dios. Mire, hermanos, Simón, pero Simón, en este caso, con un espíritu indiferente, no sé si real o fingido, pero eso sí, incómodo, ante la pregunta del Señor de que quién amará más, responde de esta manera: pienso, supongo, presumo, que el que tenía la deuda más grande, que ahora fue cancelada, es quien ama más. Estas personas, hermano, conocen con la mente, pero no con el corazón. Que nosotros no seamos de ellos. Les encanta la doctrina de la justificación, es decir, de la sola salvación, pero no la doctrina de la santificación. Y hermanos, es que una no puede ir desligada de la otra. Van las dos, hermanos. Usted es justificado, declarado salvo el día que creyó y se arrepintió de sus pecados pasados. Pero hermano, a partir de ese mismo momento, usted es otorgado con dones de gracia para servir al Señor como un esclavo, hermanos. Pero ellos no entienden eso. Por eso siempre le están diciendo al cristiano genuino, fiel, que es que él se está ganando la salvación por obras. No, hermano. Pasa que ese cristiano genuino y fiel quiere honrar al Señor como esta mujer. Quiere dar lo mejor para el Señor. Pero estos creen que eso son obras. No, eso no son obras, hermano. Ese es el que anda en las obras. Ese es el que convierte en libertinaje la gracia de Dios. Ese no entiende que la fe sin obras ha sido muerta y es muerta.
obras como consecuencia de haber sido salvado, no para ser salvado. Mira, hermanos, yo siempre digo esta frase: ellos aman la teología puritana, pero aborrecen la piedad puritana. Quiere decir, usted los ve hablando de libros puritanos, reformados, de todas estas cosas. Les encantan las doctrinas, pero hermano, no les encanta vivir lo que implican esas doctrinas. O no quieren vivir así. Mira, hermanos, vayamos a Marcos 12, del 32 al 34. Marcos 12, del 32, perdón, del 32 al 34. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Como suele pasar con muchas personas. Le estaban haciendo preguntas para corchar al Señor. Le hacen preguntas extremas. Si usted viene, le venía hablando sobre la resurrección. Entonces empieza a hacer las típicas preguntas que hacen. Preguntas extremas, hermano. No, y es que si tenía 7 maridos, entonces ¿con cuál va a ser? ¿Con quién va a estar en la resurrección? Como suelen hacer muchos, hermano, y cuidado con eso. Porque siempre estamos haciendo ese tipo de preguntas. Siempre estamos haciendo, ese es el puedo, no puedo, ¿y qué pasaría si no sé qué? Mire, eran los fariseos preguntándole eso. Y el Señor dice: ustedes erran interpretando las escrituras, hermano. Porque ustedes no entienden que en la resurrección, cuando yo venga, ninguno se casará ni se dará en casamiento. Ustedes están pensando en esas cosas. Después, ¿qué pasa? Viene y le preguntan sobre el gran mandamiento. Pero este fariseo se quedó como con la duda. Este que pregunta se quedó como con la duda. Le estaba preguntando que cuál era el mandamiento más importante. Entonces el Señor le respondió cuál era el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso lo dice en el verso 30. Y dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces verso 32, el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Conocía la palabra. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Conocía la palabra. Le estaba preguntando a ver qué dice que se dice el Mesías. Conocía, y respondió obviamente bien el Señor. Y que era una persona que conocía bien la ley, digo, sabe lo que está hablando. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, como Simón, le dijo a Simón: rectamente ha juzgado. A también le dice lo mismo, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle: hermano, esta persona no era salva. El Señor le estaba predicando el evangelio en ese momento. Y usted no estás lejos del reino de Dios, pero todavía no estás en el reino de Dios. No estás en el reino de Dios. No estás lejos, ya estás entendiendo. Tu mente ya viene entendiendo cosas. Y el Señor ahí le estaba predicando y lo estaba llamando a que se fuera hacia Él, hermanos. Entonces ese era el caso de Simón el fariseo en ese momento. Ese era el caso de Simón el fariseo. Él rectamente había juzgado, entendía la palabra. El Señor le estaba realmente predicando. Hermano, eso es como cuando usted habla con algunas personas y va y les predica y ellos dicen: sí, yo sé que la Biblia es verdad, sí, yo sé que hay un juicio, sí, yo sé que hay un cielo, un infierno, sí, yo sé que hay un Mesías. Rectamente ha juzgado. Sí, yo sé que todos somos pecadores, sí, yo sé que he robado, he mentido, he hecho estas cosas. Rectamente ha juzgado. No estás lejos del reino de los cielos, pero todavía no estás en el reino de los cielos. Hermanos, arrepentimiento realmente tenía Simón. Hermanos, vemos a un Simón que no está a los pies del Señor, un Simón que no se ha humillado al Señor, un Simón que no llora por sus pecados, un Simón que no da lo mejor al Señor. Versos 44 y 46, hermanos. Verso 44 al 46. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas
y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Simón, ojo acá, había omitido todas las acostumbradas evidencias de hospitalidad. Además, saben que los fariseos eran muy estrictos con esas cosas, pero además Simón había omitido todas esas cosas. Mire lo que pasa. Todas las formalidades las había omitido que debían otorgarse a un invitado de honor. ¿Por qué? Porque para él no era un invitado de honor realmente. Esa es la realidad. Simón no había proporcionado agua para lavar los pies del Señor. Eso nos lo dice Génesis. Y era una tradición para los invitados de honor. Génesis y Jueces nos habla de eso. Él no le había dado la bienvenida con un beso. También nos lo muestra en muchas partes del Antiguo Testamento, a un invitado de honor. Ay, perdón, me perdí. Con un beso, listo. No había ungido la cabeza de su invitado, ni siquiera con aceite de oliva barato, como decía que se hacía con un invitado de honor. No con la tradición, sino bíblicamente. La recepción había sido fría, con aires de superioridad, descortés. Ha recibido un tratamiento muy distinto de la mujer arrepentida. Miren, en vez de agua para los pies, esta mujer ha proporcionado lágrimas indicativas de arrepentimiento. En vez de un beso en la mejilla, ella le ha dado muchos besos fervientes a los pies, símbolos de gratitud. En vez de aceite de oliva barato para la cabeza, ella ha derramado un perfume precioso y fragante en sus pies. Esta mujer hizo mucho más. ¿Se acuerdan del siervo inútil? Es esto, hermanos. El siervo que da más, hermano, que va más allá porque está agradecido. Él está dispuesto a dar todo por el Señor. Eso era esta mujer, hermanos. Pero Simón ni siquiera llegaba a ser siervo inútil. Ni siquiera llegaba a eso. Mire, hermanos, hoy Cristo en las iglesias no es el invitado de honor. No se reverencia como tal. Esa es la realidad, hermano. ¿Y usted cómo lo ve? Porque en los púlpitos, blasfemando el nombre de Dios, porque utilizan el nombre de Dios en vano, blasfeman el tercer mandamiento, hermanos. Se paran pastores que no conocen ni siquiera la Biblia a exaltarse a ellos mismos, hermanos. ¿Y qué nos decía? Como decía Jesús Adrián Romero, ¿no? No prediques, no evangelices, no prediques el evangelio, cuenta tu historia. Javier predicó de eso hace unos 15 días. Cuenta tu historia. La palabra de Dios nos dice: nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como sus siervos. Entonces las personas van a dar eso, testimonios. La música es ¿para quién? Para exaltar al hombre y no exaltar a Dios. Entonces las personas, Cristo no es el invitado del honor. De hecho, Cristo, como dicen las iglesias de Apocalipsis, está a la puerta y llama, está fuera de esas iglesias. Ay. Mira, hermano, sin saber o no, estas personas tienen un cambio muy superficial en sus vidas. Son tibias realmente. Tienen una entrega parcial al Señor. Son personas que tienen un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, porque no entienden a quién están siguiendo o a quién deberían seguir. Ellos están con un pie entre pecar y la moralidad, no con la santidad. En el puedo, no puedo, en ese tipo de cosas. Miren, realmente Cristo no es su Señor. Ellos se han reformado externamente. Ellos dan las obras de su vida. Ellos no tienen quebrantamiento real de corazón. Hay orgullo, justicia propia. Ellos no tienen humillación. Ellos muchas veces son desagradecidos. Por eso, cuando tienen pruebas y tribulaciones, se quejan y exigen al Señor. Mire, la pregunta es: ¿amará al Señor? ¿Poco ama al Señor? ¿Realmente poco ama a una persona así? ¿Sí realmente amará a una persona así? ¿Será salva una persona así? La verdad no creo, hermanos, no creo. Verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, pero ama. Simón se consideraba justo, perdonado, pero realmente, al parecer, nunca había tenido una necesidad de perdón. Hemos sentido, hermanos, es un llamado para todos los que estamos acá, ¿alguna vez la necesidad de perdón? ¿Realmente la hemos sentido?
Hermano, porque si nos creemos buenos, si nos consideramos justos, hermano, no éramos tan malos, hermano. Ese es el problema de haber nacido tal vez en sitios morales, hermano. En sitios que tal vez fuimos buenos estudiantes. Yo estoy diciendo que uno no debe incentivar a que esos sean nuestros hijos siempre, hermanos. Pero se corre un riesgo y es un gran peligro al pensar que no fuimos tan pecadores, hermanos. Es un gran peligro, hermanos. Corremos un gran riesgo, hermano. Ahí. Este Simón miraba con desprecio a la mujer. Un cristiano verdadero realmente despreciaría al creyente verdadero, radical, firme, fiel y santo. No, hermanos, se alegra con un cristiano así. Él se alegra con un cristiano así. Pero el cristiano light, tibio, moralista, y digo cristiano entre comillas, no les gusta el cristiano radical, porque ese cristiano le confronta su propia vida. Le confronta su propia vida porque él no puede entender, o más bien porque eso muestra que sí hay personas que pueden vivir la vida cristiana como debe ser, y él no puede. Simón no daba muestras de amor al Señor realmente. Hermanos, ¿qué estamos dando a Él, hermanos? Realmente, ¿qué damos al Señor? ¿Damos las obras de nuestra vida? Hermanos, es muy fácil hacer una cena, hacer buenas obras por cumplir. Eso es fácil hacerlo. ¿Saben qué es difícil, hermanos? Humillarse, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Eso sí es difícil, hermano. Pero eso solo lo puede hacer un cristiano verdadero, porque tiene otorgado eso, hermano. Ha sido otorgado esos dones de gracia para que viva. Ha sido equipado con toda la armadura de Dios. Y hermanos, entonces Simón no daba muestras de amor. Damos las obras muchas veces nosotros. Nosotros cualquier cosa sacrificamos. Mejor dicho, si es de sacrificar, normalmente sacrificamos las cosas del Señor antes que las cosas seculares. No lo voy a llamar ni siquiera cosas del mundo, porque pueden ser cosas permitidas, válidas, hermano. Usted un día amanece medio enfermo, usted va al trabajo, pero usted amanece medio enfermito y ese día no va a la iglesia. Entonces, hermano, usted está dando las obras. Usted busca cualquier ocasión para evadir las responsabilidades en el Señor. Cualquier ocasión para evadirlas. Hermanos, Simón no parece haber sido perdonado realmente. Este Simón no es aquel de 50 denarios que le debía el Señor que ya habían sido perdonados. Tal vez sí era de aquel 50 denarios que tenía, pero que aún no habían sido perdonados y necesitaba ser perdonado de esos 50. Ay, hermanos, preguntémonos, usted y yo, ¿hemos sido perdonados ya? ¿Realmente ya fuimos perdonados? ¿Ya fuimos perdonados, hermanos? Le estoy preguntando, le estoy haciendo la pregunta más importante que hay en la Biblia, hermanos. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Dice Job en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Esa es la pregunta más importante que hay en la Biblia, porque de eso trata la Biblia. De eso trata el plan de redención dado de Dios al hombre pecador, hermanos, en Cristo. Hermanos, hemos sido perdonados. Y vamos al 5º capítulo, la fe que da el perdón y la paz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Verso 48. El Señor, ¿qué está haciendo con esta mujer? Está reafirmando sus pecados. La promesa para todo aquel que cree. Hay perdón de pecados, hermanos. Le dice en el verso 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, lo que la mujer ya sabía en principio, ahora es reafirmado. La mujer ya lo sabía, pero se lo está reafirmando el Señor. Muchas veces tenemos esas dudas, hermanos. En vista de su vida pasada de pecado, probablemente ella necesitaba esta confirmación, de modo que aquello que ella sentía que había ocurrido, ese desborde de amor, pudiera quedar más firmemente establecido en su corazón, que de una vez para siempre y en forma completa sus pecados habían sido y ahora eran borrados. Y tal perdón nunca queda solo. Dios en Cristo abraza a esta mujer arrepentida con sus brazos de amor protector y adoptivo, hermanos. Nos reafirma, hermanos. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Reafirmando perdón de pecados. A un verdadero hijo de Dios, recordemos cuando el Señor nos reafirma muchas cosas. El Señor nos reafirma que nos trasladó a su reino
perdonándonos todos nuestros pecados, dice Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, hermanos. El perdón de pecados, el Señor nos lo reafirma al verdadero Hijo de Dios permanentemente. Hermanos, el Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado de Egipto, del faraón, y nos otorgó el reino celestial inmerecido, hermanos. Mire, hermanos, el Señor también nos reafirma que fuimos escogidos para ser perdonados, hermanos. Que dice Efesios 1, del 4 al 7. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, hermanos. Hermanos, usted y yo hoy podemos decir, Él murió por mí, hermanos, y de verdad somos pecadores rescatados, no importa si de 50 o de 500, hermanos, pero Cristo murió por mí antes de que yo creyera, hermano, cuando era un miserable y enemigo suyo. Eso muestra un amor incomparable, hermanos. Cuando éramos enemigos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, Él tuvo a bien salvarnos a nosotros por la locura de la predicación, hermanos, que alguien nos tuvo que haber predicado. Él lo hizo, hermano. Usted y yo podemos decir, Él murió por mí. Él murió por mí. Él no lo garantiza, que desde antes de la fundación del mundo ya lo hizo, hermano. Ay, hermano, Él nos reafirma y asegura como pacto eterno que nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz. Se anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra, como leímos hace un rato en Colosenses. Por tanto, Él no se acordará más de ellos, hermanos. Mira lo que dice Hebreos. Este es el pacto, y habla de un pacto eterno, pacto de sangre, pacto salado con sal. Recuerden cuando vimos eso, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Mire, en nuestros corazones. Eso garantiza el pacto, que usted y yo estamos obedeciendo a Dios. Y en sus mentes las escribiré. Añade, mire, si esto está pasando en nuestras vidas, Él añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado, hermanos. Cristo consumado fue, hermanos. Esa es la garantía, hermanos, la garantía de que nuestros pecados ya fueron borrados y clavados en la cruz del Calvario, y que nunca jamás se acordará de esos pecados, porque ya quedaron allá clavados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, hermanos. Ay, hermanos, si somos de Él, Él nos reafirma. Hermanos, si usted es mi hermano, si somos realmente hermanos y de verdad caminamos en el Señor, Él nos reafirma: tus pecados te son perdonados. Tus pecados han sido perdonados, hermanos. Pero, hermano, ¿qué pasa cuando pasa esto? Y pasa un poco con lo que pasaba con Simón, con los otros que estaban en la mesa. Hay resentimiento y incredulidad del fariseo. Hay un rechazo a Cristo y al verdadero creyente, realmente. Pero, hermano, a nosotros no nos pasa eso. Nosotros nos alegramos con todo pecador que se arrepiente. Dice el verso 49: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Estaba negando a Cristo, evidentemente, estos otros fariseos. Esta afirmación de Jesús provocó resentimiento en los corazones de quienes estaban reclinados a la mesa con Él, los cuales eran mayoría de ellos fariseos. Ellos decían consigo mismos: ¿quién es este que también perdona pecados? Este que se cree, este Mesías que se dice, sálvate a ti mismo, le decían. No debe pasarse por alto que cuando Jesús declaró públicamente: tus pecados te son perdonados, dijo esto no solamente por causa de la mujer misma, para que se sintiera segura, sino también por causa de los otros invitados, para que ya no la consideraran una pecadora y que ellos no eran considerados salvados y perdonados de sus pecados, que debían ir a Cristo. Mire, hermanos, el fariseo tenía muy claro que solo Dios podía perdonar pecados. Lo tenía muy claro, muy claro. Ellos sabían lo que decía la Escritura. Ellos sabían que solo Dios perdona pecados. Cuando dice el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 103 dice: Él es
como que es la única persona quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El fariseo lo tenía muy claro, muy claro sabía eso. Él tenía también muy claro que todos los que invocan a Dios, a Jehová, el antiguo, que es el mismo Cristo, vino hecho hombre, ellos sabían que a todos los que lo invocan, el Señor es bueno con su pueblo, con sus hijos, pero aquellos que lo han confesado con arrepentimiento y fe. Porque tú, Señor, dice el Salmo 86, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande misericordia para todos los que lo invocan. ¿Por qué hago referencia a eso, hermano? El fariseo lo sabía, lo tenía claro, y esa era la razón por la cual negaba a Cristo, precisamente. O sea, él tenía muy clara la escritura, y él decía, solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos tenían muy claro lo que Cristo enseñaba con esta parábola, su deidad. Yo no entiendo cómo los testigos de Jehová y los adventistas, los fariseos lo tenían tan claro, porque eso era lo que precisamente el Señor estaba enseñando. Lo predica a lo largo de todo su ministerio. Es una de las cosas que más son reiterativas en él. Y por eso el odio crujiente de estos fariseos, hermano. Ellos sí lo entendían. Yo no entiendo cómo hoy adventistas, testigos de Jehová, mormones, no pueden ver eso tan claro en las escrituras, que estas personas muertas realmente en delito y pecado, estos también, pero estos muertos en delitos y pecados lo veían, fariseos. Pero ojo, eso no les garantizaba ver eso. Estaban negando conscientemente lo que el Señor les estaba diciendo. Miren, por eso rechaza a Cristo. Miren lo que dice Lucas 5 del 20 al 24. Si quieren acompáñenme ahí, hermanos. Miren, vemos un ejemplo que pasa en la escritura. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, a murmurar, a hacer este tipo de cosas. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo tenía muy claro, hermanos. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Hermanos, si hay paralíticos ahorita espirituales, miren, el Señor tiene potestad para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Si sus pecados no han sido perdonados, vaya a Cristo, que hay perdón de pecados en Él. Vaya. Él no se fía de todos los pecados pasados en su vida. Vaya, no le importa. Lo único que ve es un corazón contrito y humillado. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pero Cristo, hermano, Cristo nos muestra acá, nos sigue mostrando que Él es Dios. Queda claro que así es. Lo demuestra con poder y autoridad. Hermano, estos fariseos y hoy el mundo en general, sin Cristo, no pueden ver que en Él se cumple la escritura, el anunciado por los profetas, el anunciado desde el principio. Ellos no quieren ver que Cristo es Dios, ungido por el Padre, y que vino a perdonar los pecados de su pueblo, a todo aquel que cree en Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Isaías, y Él lo dice en uno de los evangelios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, hermanos. Los fariseos no lo veían en ese momento. Él estaba ahí en la sinagoga predicando. Dice: hoy se cumple esta escritura, hoy se cumple eso que predicaron los profetas. Allá Isaías, que ustedes lo conocen bien, él tiene muy clara la palabra de Dios. Ustedes lo saben. Soy yo. Yo tengo potestad en la tierra para perdonar pecados. Yo vine a dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, a perdonar pecados. Ese es el problema del hombre, el pecado.
El pecado debe ser pagado, el pecado debe ser perdonado, porque de lo contrario, hermanos, la ira de Dios eterna estará sobre esa alma. Su orgullo, el de estas personas, y justicia propia no les permiten ver a Emmanuel, a Dios con nosotros, y a Jesús, que Dios salva. Jesús, Dios salva, quiere decir. No lo podían ver, no podían ver que Dios ya estaba con nosotros. Dios vino a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No podían ver a Dios con nosotros, pero tampoco podían ver que Jesús salva, que Dios salva, que Jehová salva, hermanos. Que era el mismo Hijo de Dios. No pueden ver que solo en Cristo había salvación. Estas personas menosprecian al verdadero creyente. Ellos tienen molestia al saber que ella, esa mujer, había sido perdonada. Eso les pasaba a estos fariseos, que era hija de Dios. Mira, hermano, le pasa lo mismo que Caín. ¿Por qué razón Caín aborreció tanto a Abel hasta matarlo? Mira, hermanos, ¿por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, hermano. Justas en Cristo. O no obras de justicia, sino obras ya hechas en Cristo, con muestra de un genuino arrepentimiento. Hermanos, estas personas, si hay alguien en la iglesia pensando así, no pueden tener perdón de pecados en ese momento. No tienen fe, no pueden ser salvados. Y hermanos, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Pero, amigo, ¿seguirá duro e incrédulo como el fariseo? ¿Seguirá duro e incrédulo como ellos? Diciendo de Cristo, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Usted estará diciendo eso en su corazón, en su mente, pensando que se puede salvar a usted mismo? Y diciendo, ¿quién es este que también perdona pecados? Ay, hermano, esa fe salvadora, esa verdadera fe da paz, hermanos. La fe verdadera nos salva, nos da la paz con Dios. La paz es consecuencia de la fe, hermanos, y no al revés. La paz es consecuencia de la fe genuina. Miren, por eso le dice allá al final de la parábola, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, aquellos que se humillan con fe a tocar su manto humillados, al igual que aquella mujer, que otra mujer, esa mujer que estaba con el flujo de sangre, el Señor les dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquellos que como el ciego Bartimeo, que mendigando misericordia piden con fe la vista, el Señor les dice, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquellos como aquel leproso samaritano que con fe vuelve gozoso, agradecido y se postra a los pies del Señor en agradecimiento, dándole la gloria. El Señor les dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vete en paz, dice Jesús, hermanos, al despedirla. Aquí no puede significar menos que la que da a entender la palabra hebrea shalom, prosperidad para el alma y el cuerpo. Esta paz es la sonrisa de Dios reflejada en el corazón del pecador redimido. Un refugio en la tormenta, un escondite en la roca eterna, abrigo bajo sus alas. Es el arco iris alrededor del trono, de donde salen relámpagos, truenos y voces, hermanos. Esa es la paz que da el Señor, hermanos. Pero recordemos, hermanos, recordemos siempre que esa fe que nos da esa paz no es de nosotros, hermanos, es don de Dios. Nadie se debe gloriar por estas cosas, se debe excluir toda jactancia. Al creer en la obra de Cristo en la cruz y redimirnos ante Él, Dios nos perdona, hermanos, nos da la paz con Él. Nos gozamos en esta gloriosa promesa. Mira lo que dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, si es así en nuestras vidas, el Señor hoy nos dice, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Ay, hermanos, concluyo
Hago un llamado a la iglesia y a todos los hermanos. Iglesia, como hoy vimos, todos somos deudores, unos más que otros, pero con una deuda impagable al acreedor divino. Iglesia, ¿es consciente de su necesidad de perdón? Individualmente usted ha sido perdonado como aquella mujer. Ha derramado lágrimas de arrepentimiento genuino a los pies del Señor, verdaderamente. Está dando lo mejor a Él, besos fervientes de gratitud y perfume costoso a sus pies. Está como aquella mujer a los pies del Señor, esclavo y humillado, o esclava y humillada. Ama profundamente al Redentor. Sus muchos pecados ya han sido perdonados. Le pregunto, ¿ya fueron perdonados esos pecados? O como Simón, sabe del Señor, lo sigue sin darle el honor que merece, lo sigue porque es moda y ya no se ve tan mal seguirlo, aparenta seguirlo, hay orgullo y justicia propia en su corazón, menosprecia al creyente fiel que quiere dar todo por el Señor, da las obras de su vida al Redentor, conoce la Biblia pero no es consciente de la gravedad de sus pecados, corre un gran peligro al pensar así. ¿Ha sentido necesidad real de perdón alguna vez en su vida? ¿Conoce con la mente pero no con el corazón? Hermanos, si así es, si no es así, hermanos. O sea, usted dice, no, yo sí, yo soy perdonado, yo soy salvo y a mí nadie... Bueno, si es así, hermano, ¿por qué entonces no está a los pies del Señor dando lo mejor como aquella mujer? Usted me puede decir cualquier cosa a mí, pero eso se va a ver en una vida cambiada y transformada. ¿Por qué no está como aquella mujer dando lo mejor al Señor? ¿Ama poco al Señor? ¿Es tan poco Él para usted? ¿O realmente sí lo ama? ¿Realmente usted será salvo? ¿Sus pecados ya habrán sido perdonados realmente? Todo esto da muestras que usted no ha sido perdonado. Esa es la realidad. Vaya a los pies de Cristo. Él es Dios y puede perdonar los pecados. Hay paz. Mire, si hay alguien que hoy, acá en así, lleve viniendo tiempo, hermano, nunca ha sentido el perdón de Dios, vaya, que en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados. Yo no le tengo que decir muchas cosas a usted sobre el Evangelio, en el sentido del pecado. Usted ya sabe los pecados que hay en su vida. Vaya, no deje esa deuda sin cancelar. Vaya, por favor. Hermanos, si somos como aquella mujer que ha proporcionado al Señor lágrimas de arrepentimiento, besos fervientes a los pies, símbolos de gratitud, un perfume precioso y fragante en sus pies, el Señor hoy nos reafirma su bendito perdón de nuestros pecados, nos reafirma que nos trasladó de las tinieblas a su reino de luz, nos reafirma que fuimos escogidos para ser perdonados, nos reafirma y nos da seguridad que nuestros pecados ya fueron clavados en la cruz y que Él no se acordará más de ellos. Muchos fariseos modernos seguirán crujiendo los dientes contra nosotros. Resentimiento, incredulidad, orgullo, justicia propia los llevan a eso y a rechazar a Emmanuel, a Dios con nosotros, a Jesús. Dios salva. La fe verdadera es salvadora, hermanos, nos da la paz con Dios. El Señor hoy nos recuerda: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Señor Padre Santo, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por permitirme, Señor, predicar el Evangelio, Señor. Gracias, Señor. Señor, muéstranos, por favor, cuánto pecado has perdonado, ya sea 50 o 500, Señor, no importa. Recuérdanoslo siempre, porque son impagables de todos modos, Señor. Recuérdanos pecados pasados que hoy no recordemos, tal vez, Señor, que tal vez nunca vimos. Recuérdanoslo, Señor, para ver cuán glorioso ha sido tu muerte en la cruz por nosotros. Recuérdanoslo, Padre, todos los días. Recuérdanos el Evangelio. Recuérdanoslo, Señor. Haznos como aquella mujer, Señor, rendida a los pies, Señor. Recuérdanos el Evangelio, Señor, por favor, todos los días. Recuérdanos que Cristo perdona pecados. Recuérdanos que Cristo nos perdonó los pecados. Ay, Señor, gracias. Padre Santo, quedamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.